A ver, comenzamos, chicos, comenzamos. Miren, ya comenzamos, ¿ah? Te estaba, nos toca desarrollar lo que es tejido sanguíneo, ¿ah? Y el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo, pero especializado. Su origen, su origen es a partir del mesodermo. Es el único tejido líquido que hay en nuestro cuerpo, ¿ah? Y está formado o está compuesto por dos cosas. Sus componentes son el plasma, aquí, el plasma y los elementos formes. El plasma, chicos, es la parte líquida de la sangre. Es la parte líquida de la sangre y es lo más abundante que vamos a encontrar en la sangre, plasma. Está formado por agua, hay iones, claro que sales minerales, ¿no? Hay glucosas, vas a encontrar grasas, o sea, lípidos, ácidos grasos, hormonas, y también vas a encontrar proteínas. Por ejemplo, una proteína que participa en la coagulación sanguínea es el fibrinógeno. El fibrinógeno. Ahí está. Es lo más abundante, es la porción líquida abundante, ¿ya? De la sangre. Y el otro componente, chicos, serían los elementos formes. Los elementos formes. Cuando digo elementos formes, me refiero, por ejemplo, a los eritrocitos. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, chicos, son células discoidales. Tienen forma de disco, pero no es un disco, no es un disco completo. Por ejemplo, si lo veo de forma lateral, esto sería una forma discoidal, ¿no? Pero el glóbulo rojo tiene una cintura, mira. Tiene forma discoidal, pero con curvas en la parte central. A esas curvas le llamas bicóncavos. Y no tienen núcleo, anucleados. Punto y coma, solo son anucleados
en mamíferos. Sin núcleo en mamíferos. Porque en el resto de vertebrados sí tienen núcleo. Sin núcleo solo en mamíferos. El resto ya tienen núcleo, ¿ah? O sea, los glóbulos rojos de otro vertebrado ya tienen núcleo, pero en mamíferos sin núcleo. Listo. Muy bien. ¿Qué más? No tienen mitocondria. Importante, ¿ah? Sin mitocondria. Listo. ¿Qué más? Si me preguntan cómo se llama la hormona, ¿cómo se llama la hormona que permite la formación de glóbulos rojos? La hormona que permite la formación de glóbulos rojos se llama eritropoyetina. Eritropoyetina. ¿Qué estimula la eritropoyetina? La formación de glóbulos, la formación de glóbulos rojos. ¿Sí? Ya. Sino que por el espacio lo hacía, ya bueno. Existen patologías, existen patologías con la cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Con la cantidad de glóbulos rojos. Mira, si hubiese una elevada producción de glóbulos rojos, a eso le llamas policitemia. Policitemia. Si hay una poca cantidad de glóbulos rojos, a eso le llamas anemia, que son patologías, ¿ya? Son patologías. Glóbulos rojos, muchos glóbulos rojos, policitemia, pocos glóbulos rojos en la sangre, anemia. Ahora, ¿cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. Habita 120 días. ¿Ya? 120 días. ¿Qué más? Pueden preguntarme cuándo o en qué situaciones se va a elevar la cantidad de glóbulos rojos, dependiendo. Si uno viaja a altura, es lo que pregunta la dirigida, cuando uno viaja a altura, la dificultad de capturar oxígeno va a hacer que nuestro cuerpo responda como produciendo más eritropoyetina para formar más glóbulos rojos. Entonces, cuando estamos en el proceso de adaptación al clima, entre comillas, pues en ese proceso vamos formando más glóbulos rojos que cuando estábamos en la costa. Entonces ahí habría un tipo de qué, de policitemia, ¿no? Pero adaptativo, porque es temporal. No es que se eleva y se queda así de por vida. Cuando usted regrese a la costa, ten por seguro que la cantidad de glóbulos rojos reduce. O vuelve a la cantidad que siempre tuvo usted cuando vive en la costa. ¿Ya? Entonces, sin embargo, va a ser perenne la policitemia si hay un daño a nivel de la médula ósea roja, ¿te acuerdas? Porque ahí se forman los glóbulos rojos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así como hay eritrocitos, hay leucocitos. ¿Ya? A los leucocitos se les llama también glóbulos blancos o células de defensa. Su función, su función es la de defensa. Es la de defensa.
Y la hormona que permite la formación de leucocitos, la hormona que permite la formación de leucocitos es la leucopoietina. 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 Ahora, también existen patologías, ¿no? También existen patologías. Si hubiese elevada concentración de glóbulos blancos, a esa patología se le llamaría leucocitosis. Leucocitosis. Si hubiese pocos glóbulos rojos en la sangre, pero glóbulos blancos en la sangre, a eso se le llama leucopenia. Leucopenia. Existen, mira, existen dos tipos de leucocitos. Los agranulocitos, los agranulocitos y los granulocitos, chicos, ¿ya? Granulocitos como quién, como por ejemplo el neutrófilo. El neutrófilo, muchachos, es un glóbulo blanco, es el más abundante, anotamos, ¿ya? Es el más abundante. Con eso comienzo. Es el más abundante. Tiene un núcleo trilobular. Tiene un núcleo trilobular. Y su función es, realiza la fagocitosis. Realiza la fagocitosis. Realiza fagocitosis. Entre paréntesis, es la primera línea de defensa. Son los primeros en fagocitar posibles bacterias, microbios ante una herida, ¿no? Primera línea de defensa. Listo. Así como hay neutrófilos, hay eosinófilos. Eosinófilos. Los eosinófilos, chicos, ya, son glóbulos blancos que tienen núcleo bilobular. Bilobular, ¿ya? Los eosinófilos forman la sustancia catiónica principal. La sustancia catiónica principal. Ahí está. Forman la sustancia catiónica principal. ¿Para qué sirve esto? Destruye el tegumento de gusanos. Destruye la corteza, la cubierta de los gusanos. A esa cubierta externa le llamas tegumento.
Tegumento de gusanos. A los gusanos también se le llama el mintos, pues ya. El mintos. Gusano es lo mismo que decir el minto. Ya. Los eosinófilos también hacen fagocitosis, aunque no creas, ¿ya? Fagocitan complejos antígeno-anticuerpo. Fagocitan, también fagocitan antígenos complejos, antígeno-anticuerpo. Ya está. Así como hay neutrófilos, eosinófilos, también hay basófilos. Último glóbulo rojo granulosito. Y basófilos. Estoy tratando de resumirte esto porque es extenso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Estoy tratando de resumir la información. Los basófilos tienen núcleo irregular, o sea, no tienen forma. No tienen forma definida. Núcleo irregular. Irregular. Los basófilos presentan gránulos de histamina y heparina. Con gránulos. Esto sí lo hemos trabajado, ¿ah? ¿Qué es histamina? ¿Qué es la histamina? Una sustancia que genera ¿qué? Aler alergias, ¿no? Es una sustancia alergizante que causa inflamación y que no solamente inflama y genera alergia, alergizante, sino que, pregunta no dirigida, también la histamina activa a otras células para que puedan ayudar a la zona afectada por un corte, una herida, la fisura de un vaso sanguíneo, ¿no? Una contusión. La histamina no solamente genera alergias e inflamación, sino también activa, atrae a otros glóbulos blancos para que ayuden, ¿ah? Para que ayuden a la defensa. Y la heparina es una sustancia es una sustancia anticoagulante, ¿no? Es una sustancia anticoagulante, anticoagulante, ¿ah? Sustancia anticoagulante. Muy bien. Ahora, estos tres son granulocitos, ¿por qué? Porque los tres tienen gránulos como bolsitas en su citoplasma, gran cantidad de gránulos. Estos son agranulocitos porque no tienen esos gránulos en su citoplasma. Ejemplo, el monocito. El monocito. ¿Qué me pueden preguntar del monocito? Es el más grande. Es el más grande de todos. De todos, ¿ah? Es el más grande. Tiene un núcleo en forma de riñón. Núcleo reniforme. Ahí está. ¿Cuál es la función de los monocitos? Fagocitan. Pero, escucha, en sangre los monocitos paran inactivos. O sea, no sirven. Fuera de la sangre, sí activos. Ah, en la sangre están inactivos. Los monocitos
se desplazan fuera del vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo. Mira, los monocitos cuando están en la sangre no sirven, están inactivos. Pero cuando se desplazan fuera del vaso sanguíneo, sí se encuentran activos. ¿Ya? Ahora, ese desplazamiento, puede preguntar, ¿ya? Ese desplazamiento que va desde el interior del vaso hacia afuera del vaso, le vas a llamar diapedesis. Le vas a llamar diapedesis. Diapedesis. Ya está. Ya, diapedesis. Y cuando están fuera del vaso, mira, fuera del vaso, fuera del vaso, se convierten, o se transforman, si quieres llamarlo así, en macrófagos. Mira, fuera del vaso se transforman en macrófagos. Y los macrófagos ya son activos. Ya es una célula activada. Dentro del vaso sanguíneo no sirven, pero cuando hacen diapédesis, o sea, cuando se desplazan hacia afuera del vaso, se transforman en macrófagos y esos son las células que defienden. ¿Qué hacen? Fagocitan. Realiza la fagocitosis. Estos, nada más continúa ya, fagocitan. Fagocitan. Antígenos. Él fagocita complejos de antígeno-anticuerpo. Él fagocita cualquier cosa. Por eso es la primera línea de defensa. Esta es la segunda línea de defensa. Los monocitos son la segunda línea de defensa. Segunda línea de defensa. Es la segunda línea de defensa. Ahora, dejando a los monocitos, tenemos a los linfocitos. Linfocitos. Son los más pequeños. Son los más pequeños. Son los más pequeños. ¿Qué núcleo tienen? Núcleo esférico. Tienen núcleo esférico. Tienen núcleo esférico. Ahí está. Y, escucha, son la tercera línea de defensa. Son la tercera línea de defensa. Y ya no hay más líneas, ¿ah? Son la tercera línea de defensa. Participan en la inmunidad específica. Participan en la inmunidad en la respuesta inmune, en la inmunidad específica. Ahora, hay tipos de linfocitos, chicos, ¿ya? Por ejemplo, creo que he visto en tu dirigida, ¿cómo se llama la célula que es infectada por el VIH? Linfocito.
¿Qué linfocito? Le llaman así, ¿ya? El linfocito T4. También le llaman CD4. Mira, le llaman linfocito CD4. L significa linfocito, pues chicos, ¿ya? Linfocito T4 o linfocito CD4, ¿no? Estos son las células, también le llaman helper, también le llaman auxiliar, colaborador, son infectados por VIH. Por virus del VIH. Uno más, el linfocito B, mira. El L es linfocito, B. El linfocito B se transforma en plasmocito, mira. Se transforma en plasmocito. En plasmocito. Es una célula, ¿ya? ¿Y qué hace el plasmocito? Forma anticuerpos. El plasmocito forma anticuerpos. Forma anticuerpos. Forma anticuerpos. Ahí está. ¿No? Hay más linfocitos, ¿no? Por ejemplo, el linfocito natural killer. Linfocito natural killer. Asesinas naturales en español. Esas destruyen células tumorales o cancerosas. Ya. Pasamos a las plaquetas. Mira, ya hemos hecho glóbulos rojos, glóbulos blancos, B3, plaquetas. Las plaquetas no son células, ¿ah? Las plaquetas no son células, también llamados trombocitos. Trombocitos. Ahí está. Trombocitos. Función, participan en la coagulación sanguínea. Participan en la coagulación sanguínea. Pero no son los únicos, ¿ah? Va a participar en la coagulación sanguínea junto con los factores de coagulación. Ahí está. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la hormona que me permite formar plaquetas? A ver, la hormona que me permite formar plaquetas se llama trombopoyetina. Trombopoyetina. Si hablamos de patologías, una persona si tiene muchas plaquetas, ¿cómo le podría llamar a esa patología? Trombocitopenia. Perdón, trombocitosis. Si es elevada la producción o la cantidad de plaquetas en sangre, trombocitosis. Y si es, ahora sí, mira, poca producción, poca cantidad de plaquetas en la sangre, trombocitopenia. Trombocitopenia. Ahí está. Trombocitopenia, muchachos, sencillo. ¿Ya? Pregunta, ¿los glóbulos rojos son células? Sí. ¿Los leucocitos son células? Sí. ¿Las plaquetas son células? No. Las plaquetas son fragmentos de una célula. Las plaquetas son fragmentos, de la célula llamada megacariocito.
Megacariocito. Megacariocito. Ahora, ¿cómo, chicos, qué cosa podríamos hablar de la coagulación sanguínea? A ver, lo siguiente. A ver aquí. Existen dos rutas por las cuales, y creo que preguntan en tu dirigida, ¿ya? Preguntan en tu dirigida. Existen dos rutas por las cuales se activan los factores de coagulación, ¿no? La ruta intrínseca y extrínseca, ¿ya? La que más usamos aquí la explicación preuniversitaria, ¿no? Es esta, ¿no? Mira, hay un factor de coagulación llamado, acá, tromboplastina, ¿ah? Tromboplastina. Es el factor de coagulación 3. Ahí está. La tromboplastina convierte, convierte el, el factor de coagulación 2, la protrombina, que es el factor de coagulación 2. Mira, voy a colocar acá 2, o abajito ya, 2, lo convierte en trombina. La trombina ya es una enzima activa. Mira, la tromboplastina, que es el factor de coagulación 3, permite que la protrombina, una enzima inactiva, entiéndelo así, una proteína que va a ser una futura enzima, se convierta en trombina. Ahora, esa trombina, mira, acá, esa trombina, jóvenes, esa trombina va a permitir lo siguiente. Esa trombina permite lo siguiente. Que el fibrinógeno, ¿te acuerdas que era el fibrinógeno? Una proteína que está en el plasma, ¿sí o no? Que el fibrinógeno, que el fibrinógeno, ¿ah? Se convierta en fibrina. El fibrinógeno es un factor de coagulación número 1. Ahí está. O sea, hace posible que el fibrinógeno se convierta en ¿qué? Se convierta en fibrina. La fibrina es una proteína que se va a usar, quiero que entiendas esto, es una proteína que se va a usar para formar la red de fibrina. Acá abajito, ¿ah? La fibrina se utiliza o se usa para la formación de la red de fibrina. Para la red de fibrina. ¿Y para qué quiero una red de fibrina en la sangre? Gracias a esa red se puede consolidar el trombo plaquetario. Cubre al trombo plaquetario. Cubre al trombo o al coágulo plaquetario. Al trombo plaquetario. Y eso da como resultado
da como resultado el coágulo sanguíneo. El coágulo sanguíneo. Lo que todo el mundo habla, ¿no? Coagulación sanguínea. Ahí está, pues. Cuando hay coagulación sanguínea, se forman coágulos sanguíneos. Pero para formar el coágulo sanguíneo, la fibrina tiene que estar presente en la sangre para formar esa red de fibrina. Y esa red de fibrina, ¿a quién cubre? Cubre al trombo plaquetario. ¿Para qué? Para formar el coágulo sanguíneo y así reparar el vaso sanguíneo. Pero la fibrina proviene del fibrinógeno. Y esta conversión es gracias a la trombina, a una enzima. Pero esa trombina proviene de una protrombina, un factor de coagulación 2. Pero esta conversión o esta activación es gracias a una tromboplastina, factor 3. Jóvenes, para que exista coagulación de sangre, participan como 13 factores de coagulación. 13. Yo he mencionado 3 nomás. Protrombina, tromboplastina, fibrinógeno. El factor de coagulación 4 es el calcio. Anota. El ion calcio, pues. El calcio, sí, el calcio es el factor de coagulación 4, ¿no? Entonces, de todos los procesos de activación de factores de coagulación, esto es uno que usted no debería olvidar. Al menos eso. ¿Ya? Vamos con la pregunta 1. No, no, diapedesis le llamas al desplazamiento del monocito desde la sangre hacia afuera del vaso sanguíneo. No, no es el líquido, diapedesis no es la hemorragia, no, no, cuidado. ¿Ah? Diapedesis es el movimiento que hace el monocito desde la sangre hacia afuera del vaso. Y cuando hace ese desplazamiento se transforma en macrófago. Ese fagocita microbios. ¿Ya? Muy bien. Dice, los coágulos de sangre pueden interponerse en alguna parte del cuerpo, como los nervios o algo así. Tipo, ¿qué pasaría si un coágulo de sangre se tapa? Ya. En los nervios en los nervios no va a haber coágulo, pues. Los nervios o terminación nerviosa son otra cosa y los vasos sanguíneos otra cosa. ¿Se pueden formar coágulos por aglomeración de glóbulos rojos? Sí, pero no necesariamente por esto de acá. ¿Ya? Pues a veces en nuestra sangre se forman coágulos por acumulación de ¿qué? Muchos glóbulos rojos. Podría pasar eso. La viscosidad de la sangre, de cierto modo, se va alterada por la cantidad abundante de glóbulos rojos. U otra también puede haber coágulos de a veces de masas de grasa. Eso también puede bloquear una arteria y podría ocurrir, por ejemplo, un infarto, un riesgo cardiovascular, ¿ya? Una embolia, ¿ya? Dice la pregunta 1. Chicos, no te olvides que los glóbulos rojos presentan hemoglobina y existen tipos de hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina F se está presente principalmente en fetos, en fetos. ¿Y por qué en fetos? Lo que pasa es que recuerda que la madre, mediante su sangre, oxigena al feto por el cordón umbilical. Aún así, la eficacia del trabajo de los glóbulos rojos no es tan buena. Como no es tan buena, el transporte de oxígeno para el feto, entonces producen un tipo de hemoglobina llamado F que tiene una mayor capacidad de fijar el oxígeno y con eso compensa esa deficiencia en cuanto al transporte, en cuanto a la captura y transporte de los dos. Está presente en fetos. Ahora, los adultos también tienen algo de esta hemoglobina.
Pero ¿cuándo se activa la producción? Cuando estamos en una zona de alta, o en una zona de mucha altura con respecto al mar. O sea que cuando vamos por la sierra, por el Ande, a cierta altura, ponle pues 3.000 metros sobre el nivel del mar, se activan producciones de glóbulos rojos con ese tipo de hemoglobina. ¿Para qué? Para poder hacer más eficaz el trabajo de captura y transporte de oxígeno. Y claro, esa hemoglobina está presente en los glóbulos rojos. ¿Ya? Por eso que la uno es barco. Dos, quiere verdadero o falso con las cuatro posiciones, ¿ya? La exposición prolongada a la altitud estimula la secreción de eritropoyetina, claro, porque va a estimular la producción de glóbulos rojos cuando estamos a la altura, verdadero. La hipoxia en altitud genera un incremento inmediato en el número de eritrocitos. ¿Qué es hipoxia? Una situación donde hay poco oxígeno, por ejemplo en altura, pues. La hipoxia en altitud, a 2.000 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿estimula el incremento de eritrocitos? Sí, verdadero, ¿no? Como una parte de la adaptación al clima, ¿no? Ya. El aumento de eritrocitos mejora la capacidad del transporte de oxígeno, pero si es excesivo puede elevar la viscosidad de la sangre, aumentando el riesgo de eventos trombóticos, verdadero. 4. En individuos no adaptados, el ascenso rápido a grandes altitudes puede generar una policitemia secundaria. Cuando estamos en altura, va a haber un tipo de policitemia, pues. Pero la secundaria es cuando es con respecto a la respuesta a un clima. Si estamos en altura, de hecho, nuestros glóbulos rojos aumentan, policitemia secundaria, pero le vas a llamar policitemia primaria o vera, que eso es el otro tipo de policitemia, cuando hay un daño en la médula ósea roja. Ahí sí, pues, estando en la costa o en el Ande, tienen glóbulos rojos altos. Eso es por una patología, ¿dónde ya? En la médula ósea roja, la primaria, la policitemia primaria o vera. Pero la secundaria no es por ninguna enfermedad, es simplemente una respuesta cuando estamos en altura. ¿Se entiende? Todas son verdaderas. Enano. 3. Vete a la pregunta de frente de la 3. ¿Cuál es el componente líquido de la sangre? Plasma. Avión. En la 4, vete de frente a la pregunta. ¿Cuál es el nombre de esta fracción líquida de la sangre? Líquida, que contiene proteínas, lípidos, iones, agua. Plasma. La 4 es avión. 5. Una persona falleció, dice, por hemofilia. Al realizar sus análisis de sangre encontró plaquetas rotas. ¿Sabes por qué encontró plaquetas rotas? Porque no se formó el coágulo sanguíneo. O sea que tal vez nunca hubo fibrina en esa estructura. Pero recuerda que para obtener fibrina, mira, ¿de dónde se inicia todo ese proceso de formación de fibrina, ¿no? Activación de factores para poder obtener fibrina. De la tromboplastina. 5 barco, ¿ya? 5 barco. 6. Dice, durante una exposición clínica sobre órganos hematopoyéticos, el docente presentó el caso de un paciente con esplenomegalia. Esplenomegalia le vas a llamar a un vaso inflamado y agrandado, vaso, órgano. Dice que explicó que en este órgano actúa como un reservorio de células sanguíneas y participa en la destrucción de elementos formes envejecidos, como los glóbulos rojos viejos. Los glóbulos rojos solo viven 120 días, pero cuando ya están por morir, ¿a dónde van? Al vaso. Van al vaso, acá, vaso. Y en el vaso terminan de fallecer. Por eso que el cementerio de los glóbulos rojos es el vaso. Y es de color rojo, porque hay mucha hemoglobina ahí. El órgano es el vaso y se ve de coloración roja. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen hemoglobina y esto es lo que abunda en el vaso porque ahí mueren los glóbulos rojos. Avión. 7. Vamos a marcar verdadero o falso nada más. Los eosinófilos participan en la eliminación de parásitos, de parásitos como el mintos. Los eosinófilos, claro, destruyen el tegumento de gusanos. Eso es verdadero. 2. En reacciones alérgicas, la liberación de histamina contribuyen a la inflamación y el daño tisular. Los eosinófilos, claro, los eosinófilos se activan con la histamina. Como cualquier otro glóbulo blanco, son atraídos por la histamina. Y no solo los basófilos liberan histamina, sino también los mastocitos, clase de tejido conectivo. Hay una célula llamada mastocito que libera histamina.
pero en la sangre hay otro glóbulo, hay otra célula que libera histamina también, ¿ya? Eso es verdadero. A diferencia de otros leucocitos, los eosinófilos no intervienen en la regulación de la respuesta inmune. Dime, ¿su única función es fagocitar? No, también forma una sustancia catiónica que destruye gusanos. Falso, avión. Y la 8 jóvenes dice verdadero o falso. La hemofilia B es un trastorno hereditario que le falta el factor 8. Falso. A la hemofilia B le falta el factor 9. ¿Ya? Y a la hemofilia A le falta el 8, el factor de coagulación 8. 2. La trombocitopenia. Trombocitopenia, mira, se asocia a una disminución de plaquetas, verdadero. La primera es falso, la segunda es verdadero. Todos los trastornos de hemostasia, hemostasia significa coagulación sanguínea, ¿se deben exclusivamente a la alteración de fibrina? No, porque cuando coagulemos, cuando hablemos de coagulación sanguínea o hemostasia, participan dos cosas, las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces, no solamente el problema en la coagulación es por los factores, también puede ser por plaquetas o viceversa. 8 dado. Bien, jóvenes, los dejo con su tutora. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Es un tema muy amplio.